La arepa para mí es hogar. O sea, como venezolana es la mejor forma de describirlo. La arepa para mí es hogar. Pero todavía no se ha definido si fue en territorio hoy en día colombiano o venezolano. Yo indagué un poco más y la verdad dice que fue creado más en el territorio colombiano. Y realmente, pues mi abuela nunca nos dio como que aquí, no, o sea, aquí puede faltar todo menos la arepa y el café. Mi gente, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Daniel Pulgar y sean bienvenidos nuevamente a Generación Selfie. Hoy vamos a estar tocando un tema que ya ha venido causando bastante debate en las redes sociales. Ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar aquí en Generación Selfie. Vamos a hablar de la arepa como gente civilizada. ¿De dónde es la arepa? ¿Colombiana? ¿Es venezolana? ¿Es de otras latitudes? Y para eso nos va a estar acompañando acá Ariadne Goliat, bienvenida, quien es autora del libro Arepology. Arepology. Muchísimas gracias, Ariana. Qué hermoso está tu libro. Antes Gracias. que nada, bienvenida aquí a Generación Selfie. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. De verdad que muy emocionada de estar acá. Así es, bueno, como lo decíamos al principio del programa, vamos a debatir aquí un poquito algo que ha generado perturbación en la gente en las redes sociales, un constante debate, pelea, se agarran de las greñas, dicen Sí. que la arepa es venezolana. Yo me imagino que tú estudiaste bastante, analizaste para llegar a este libro. Ya vamos a hablar del libro, pero yo quiero que la gente conozca un poquito a Ariadne, Ok. a Ariadne. Ariadne. Ariadne, ¿de dónde vienes, Ariadne? Queremos conocer tu nacionalidad. ¿Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Ok, bueno, yo soy venezolana. Okay. Ya tengo Me 6. lo imaginé. Claro, por el libro. Tengo 6 años acá. Nací en Venezuela, en Valencia. Y básicamente vine en el 2019, justamente cuando estaba, creo que la crisis a flor de piel, donde todos, básicamente su única meta era irse. Claro. Y estábamos pasando por muchos, bueno, crisis alimentaria, de transporte, apagones, gasolina, entre otras cosas. Entonces, eso motivó a que yo decidiera emprender el vuelo. Claro. Ariadne, para los que no saben, y bueno, Generación Selfie estamos grabando con mucho cariño desde acá de la ciudad de Tampa. ¿Por qué Tampa, Ariadne? O sea, ¿llegaste quizás directamente a esta ciudad o probaste primeramente con otros estados acá de Estados Unidos? Llegué a Miami, tenía familiares en Miami y me di cuenta rápidamente que mi meta no la iba a lograr allá. ¿Y cuál era mi meta? Aprender el idioma lo más rápido posible. Okay. Y en Miami, que me encanta la ciudad, que me encanta todo el sabor, me encanta, o sea, Miami de verdad es el vibe, no iba a lograr la meta tan rápido. Entonces decidí moverme a otras ciudades que me permitieran eso, pero sin alejarme tanto de las personas que me recibieron, que en este caso eran mis familiares. Entonces se da la oportunidad con Tampa, con unos amigos, y primero llegué a San Pete y luego me mudé aquí a Tampa. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la ciudad? ¿Muchos venezolanos acá? Cuando yo llegué no habían tantos. Okay. Y eso de alguna manera fue un choque porque realmente no había como que tanta cultura venezolana a diferencia de como es hoy 6 años después. Entonces, aparte que en San Pete, al ser un espacio un poco más pequeño o más turístico, tampoco veías tanta presencia de venezolanos o de latinos, sino que era más de otro tipo de nacionalidades o del mismo estadounidense. Al mudarme a Tampa fue que sí empecé a sentir como más la presencia de la cultura, de restaurantes, de personas mucho más abiertas a la nacionalidad o más latinas, y por eso fue que decidí quedarme acá. Excelente. Vamos a brindar por eso, porque Gracias. te quedaste acá en esta ciudad y estás apostando acá a Tampa. Ariadne, me hablas un poquito de los restaurantes Ok. de acá de la ciudad de Tampa. Y creo que eso te sirvió para ir acercándote a lo que hoy es tu bebé Arepology, ¿no? En ese entonces, cuando llegaste, ¿cuántos restaurantes habían? O sea, ¿cómo veías el conocimiento de la gastronomía venezolana acá en la ciudad? Ok.
cuando yo llegué, como ya lo mencioné, acá en Tampa, aunque había más diversidad en términos de restaurantes, realmente la comida venezolana todavía no había sido conocida. Creo que para ese entonces solamente yo tenía conocimiento de 3. Y en uno de esos era en donde yo trabajaba, estaba muy nuevo. Y gracias a ese trabajo fue que me inspiré a crear el libro. ¿Por qué? Porque al ser waitress y al mismo tiempo cashier o al ser la mesonera, me preguntaban muchísimo porque lo primero que veían en el menú era la arepa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Y por qué le ponen este nombre? ¿Pero de dónde sale esto? ¿Y cómo lo puedo hacer en la casa? Bueno, entre otras muchas preguntas y eran muy repetitivas. Entonces, ahí fue cuando yo dije, hay como una oportunidad acá. Además de eso, cada vez se hacía más conocida la arepa, o sea, ordenaban muchísimo la reina pepiada, esa era la favorita de todos, ordenaban la de pabellón, o a los niños más pequeños, la arepa frita con jamón y queso. Entonces, siempre me hacían las mismas preguntas y yo no encontraba nada en el mercado que ofrecer, como por ejemplo, bueno, anda a Amazon y descárgate esto, o anda acá, porque en ese momento realmente no lo había. Entonces dije que esta necesidad, está este hueco acá porque no hay algo que cubra esto, aquí hay una oportunidad. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de cómo nació ese libro Arepology. Cómo ya vimos que de alguna manera el trabajar en otras áreas te sirvió como un medidor, como un termómetro de que había esa necesidad. Pero cómo de la noche a la mañana, Ariani, tú te levantas y dices, voy a hacer un libro de arepas. O sea, ¿cómo te afloró eso? El aha moment me llega porque justamente atendía a unas personas, a un grupo de chicos que iban muy seguido al restaurante. Y ese grupo de chicos, había uno que siempre me decía, oye, ¿sabes qué? Tú deberías como impulsar más la gastronomía de tu país porque es muy buena. Busca una forma de hacerlo. Y entonces me lo repetía muy seguido. Entonces yo, ¿qué hago acá? ¿Cómo lo hago? Y hubo un día una muchacha, una americana, que se me acerca y me dice, yo quiero aprender a hacer esto en mi casa. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un recetario? O sea, que la gente lo haga en su casa. Lo mío empezó como un recetario. Entonces empecé como a indagar, a buscar, y cuando empiezo como a hacer una lluvia de ideas, me doy cuenta de que también en mi casa, mi actual pareja, que no tiene nada que ver con la cultura venezolana, que es de Europa, sus papás también tenían como que, mira, pero ¿cómo nosotros hacemos esto que tú siempre haces acá? Cuéntanos. Entonces como que empecé a conectar todos esos mensajes y yo dije, voy a crear un recetario. Okay. Empiezo creando el recetario, pero me doy cuenta de que dije, pero ¿por qué no lo llevamos a otro nivel? ¿Por qué no hacer un libro? ¿Por qué no contar una historia? ¿Por qué no dejar algo más memorable que la gente lo pueda poner en sus cocinas, o que lo pueda compartir, que lo pueda regalar, que pueda leérsela a quizás a los mismos chicos, que de una forma interactiva se acerquen a la cocina y aprendan a cocinar cosas nuevas? Y ahí fue cuando dije, voy a crear un libro. Maravilloso. Ariani, bueno, sé que muchas personas que nos están viendo aquí en Generación Selfie, mi audiencia mayormente es venezolana, pero sin embargo quiero muchísimo a las personas de otras nacionalidades. Mi esposo es salvadoreño. Vamos a brindar por José, que está allí en la cabina dirigiendo y es parte del equipo de producción de Generación Selfie. Entonces, muchas personas aún no conocen qué es la arepa. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué es la arepa, Ariani, para ti? ¡Wow! La arepa para mí es hogar. O sea, como venezolana es la mejor forma de describirlo. La arepa para mí es hogar. Ahora, en términos de cocina, lo puedo describir perfectamente como un reemplazo del pan. Okay. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo puedes añadir a tus comidas diarias, a tus comidas, y te va a brindar la misma cantidad de nutrientes, que es mucho más sana porque no tiene gluten. El pan tiene gluten. Entonces, la harina pan, que es la que nosotros usamos, que es naturalmente gluten free, puedes simplemente abrir la arepa y colocar lo que tú quieras.
al igual que lo estuvieses haciendo con un sándwich o con alguna pizza, o creo que en El Salvador lo llaman pupusas, sí, no sé cómo lo hacen, por ahí me enteré que él me diga que ahora están reemplazando la harina con las que ellos hacen las pupusas con la harina pan. Sí, es cierto. Ah, sí es cierto, bueno. Entonces, creo que es un muy buen carbohidrato que puedes incluir en tus comidas. Nosotros normalmente lo usamos para desayuno y cena. Por temas de salud, creo que lo dejaría más para el desayuno que para cena, pero ya es decisión de cada persona a su meta nutricional. Claro. Ariani, cuando empiezas la investigación de todo este proceso para hacer este libro, ¿qué te encontraste? O sea, si puedes hablarme brevemente de los orígenes de este plato ancestral que todos amamos y que tú bien defines como hogar. ¿Qué te encontraste en ese proceso investigativo? ¿De dónde surge la arepa? O sea, no caigamos aquí en debates, en problemas, ¿no? No queremos problemas con nuestros vecinos los colombianos, pero ¿qué pudiste encontrar que te haya llamado la atención? Un dato curioso que tú hayas dicho, es que fue así que nació y así se extendió. En los tiempos de que estábamos bajo el mandato del rey, que Venezuela no era independiente, sino que todo era un solo terreno, básicamente ahí es donde se crea el proceso desde el maíz y empezar a crear lo que es la arepa. Pero todavía no se ha definido si fue en territorio hoy en día colombiano o venezolano. Yo indagué un poco más y la verdad dice que fue creado más en el territorio colombiano, de acuerdo a la división. ¿Qué sucede? Que cuando se crea Empresas Polar, en ese momento el presidente de Polar ve que en el mercado estaban las señoras, eso fue mucho tiempo después, estaban las señoras que se levantaban todos los días a las 5 de la mañana, o un poquito antes, 4 de la mañana, y sacaban el maíz, lo molían, literalmente, yo hasta antes de venirme molíamos en mi casa para hacer las arepas. Wow. Sí, eso es un proceso que puede tomar... ¿En Venezuela? En Venezuela. Okay. Sí, o sea, todo eso pasó. Pero por un tema más tradicional, ¿no? Me imagino que lo hacían, que les gustaba. Nosotros. Bueno, porque también la crisis en ese momento estaba pegando fuerte y realmente, pues, mi abuela nunca nos dio como que aquí, no, o sea, aquí puede faltar todo menos la arepa y el café. Entonces, no hay harina pan, bueno, lo vamos a hacer como se hacía antes. Sacamos el maíz, se muele, se prepara y eso era, creo que 3 horas haciendo todo eso. Y así era en los tiempos de antes, que eran 3, 4 horas las señoras cocinando todos los días el maíz, haciendo ese mismo procedimiento. Y ahí fue cuando Polar detectó de que, oye, espérate, esta es una comida que está siendo consumida por muchas personas acá. No solamente es por los venezolanos, sino que en ese momento también recibimos a mucha ola migratoria que estaban huyendo de la guerra. Entonces había muchos italianos, portugueses, los mismos estadounidenses que estaban allá y les gustaba mucho la arepa porque era algo, entre comillas, rápido. No era rápido, era rápido porque para ellos ya estaba listo, pero el proceso eran 3, 4 horas. Entonces ahí fue cuando nació la harina pan, que para mí fue cuando se industrializó. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de que Polar la industrializa es cuando ya para nosotros se vuelve como patrimonio cultural. O sea, es como que ya forma parte de la canasta básica y esto no puede faltar. Y por eso es que, obviamente, yo digo que en los orígenes fueron, aunque todavía no está tan acertado, de acuerdo a lo que yo investigué, se originó más en el territorio colombiano, pero mucho antes de la división, pero siento que el venezolano fue el que la industrializó y la llevó a otro nivel. ¿Por qué? Porque pudimos crear distintos rellenos infinitos, nos inspiramos en reinas de belleza, por eso tenemos la llamada la reina pepiada, tenemos la arepa de pabellón inspirado en nuestro plato típico. Entonces nosotros le hemos sabido dar un concepto y forma más parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, a diferencia de quizás otras nacionalidades que la ven como que, bueno, sí, una arepita, pero ya, o sea, yo creo que nosotros, cada arepa cuenta una historia. Y así es como yo los plasmé en el libro. Ariani, para las personas que te están viendo quizás de otras nacionalidades,
Aunque ya lo mencionaste un poco, pero para reiterarlo, ¿qué representa la arepa para los venezolanos? O sea, ese platillo que quizás quienes no son de este país te pudieran estar escuchando y decir, bueno, pero es un plato más. O sea, ¿por qué es tan importante en ese territorio? Creo que lo digo con esta frase. Hogar es donde la arepa está. Creo que eso define el sentimiento de que cuando tú ves una arepa en nuestros platos, en nuestro plato o en nuestra mesa venezolana, o no tienes que ser venezolano, sino que simplemente puedes estar en cualquier país y ya tú tienes una arepa, tú te sientes en tu hogar. O sea, no, todo está bien si hay una arepa. Así me lo inculcó mi abuela. Todo está bien si hay una arepa. ¿Cómo ha sido el feedback, Ariani, de las personas de otras culturas, de otras nacionalidades con relación al libro? Yo personalmente, que ya tengo también varios años en este país y bueno, me he pasado por varios estados fuera de la Florida, sí puedo decir algo y esto con toda seguridad. La gastronomía venezolana definitivamente es mucho más popular de lo que era hace 5, 10 años en este país. O sea, vemos más restaurantes venezolanos, vemos gente que está muchísimo más interesada. Vemos cadenas comerciales, sin mencionar marca, pero que ya están vendiendo congelados, o sea, ciertos productos venezolanos como el tequeño, la arepa, una cantidad de marcas que no son precisamente venezolanas y que están tomando estos productos porque saben que hay una demanda. Entonces, ¿cómo tú has visto quizás el feedback de la gente con relación al libro? Y también te quiero añadir, la gente todavía sigue leyendo libros. Este es un tema de qué tan retador ha sido llevar un producto de páginas literario actualmente. Esa es una muy buena pregunta porque cuando inició mi idea del libro, las personas en ese momento, primero no existía ChatGPT. O sea, no teníamos tanta acercamiento con la inteligencia artificial. Entonces, eso de alguna manera me permitió a mí, primero, pues, literalmente hacer una lluvia de ideas todo yo misma, sin ningún tipo de rapidez, que es lo que ofrece la inteligencia artificial. Seguidamente, el feedback de las personas con respecto al libro, lo ven y es un libro bien hecho, es un libro que es muy entretenido, es un libro que te enseña, la gente le da esa sensación de que quiero cocinar, lo quiero hacer, porque así fue la metodología con la que yo realicé el libro, porque yo sabía que me iba a enfrentar al hecho de que hoy en día los chicos no leen, quieren scrollear todo el día, entonces yo dije, tengo que hacer que el libro sea entretenido desde la primera página hasta la última, y entonces cuando estaba creando todo, la estructura, yo me fui a Barnes Noble, que es la librería más famosa que hay acá, y empezaba a ver a las personas dónde se ubicaban más. Y si iban a los libros de cocina, ¿qué les atraía? O sea, yo, de verdad que mi segunda casa en ese momento fue Barnes Noble. Y estuve muchísimo tiempo revisando y revisando y revisando. Y decía, yo tengo que crear algo disruptivo, algo que de verdad que las personas se detengan, lo lean y me digan, mira que sí, lo quiero comprar, sí me gusta. Hoy en día, la gente me pregunta, yo prefiero ver un video, yo prefiero, no sé, un TikTok, o sea, envíame un TikTok que yo lo voy a hacer así. Pero también me he encontrado con otro tipo de audiencia que dice, es que ya los libros ya están pasando de moda y qué chévere que tú estás recuperando eso que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque como estamos en la época de la inmediatez, de que todo lo quieren rápido, de que no, es que no puedo esperar, entonces también el libro está enfocado en que una arepa tú la tienes que sacar en 3 pasos. O sea, es agua, sal y harina. Listo, y ya lo demás es amasar. Entonces, así fue como yo enfoqué el libro, que fuese práctico, que fuese entretenido, desde que tú abres la página 1 hasta la última. Ariani, en el libro que podemos encontrar, aparte de cómo elaborar la arepa, te arriesgaste un poquito a desarrollar los rellenos, o sea, a explicarle a la gente cómo hacer los rellenos y bueno, ¿cuál es tu preferida? La de pabellón. Sí, Sí. con todo. Con todo. ¿Y la tuya?
Mira, tengo varias, pero me gusta mucho la de carne mechada, ¿Sí? que le dicen cifrina, ¿no? Si le agregas Si le quesito, agrego queso amarillo. Ajá. Sí. No, espérate, ya va. Esa es la catira. Ok, Esa es la catira. La cifrina es con pollo esmechado y queso amarillo. Ok, o sea que me Que gusta. es el mismo relleno de la reina pepiada, solamente que le agregas el queso amarillo. Y entonces, ¿cómo dijiste, bueno, voy a poner en este libro los rellenos? ¿Tú sabías cocinar? O sea, ¿sabías? No, esa es la otra. Que cuando yo hago el anuncio en mi casa de que yo iba a hacer un libro de arepas, todo es como que ya va, o sea, Si tú no cocinas. tú no cocinas nada. O sea, tú eres de las que limpia después que nosotros cocinamos. Entonces, eso también fue como una motivación para poder crear el libro. Y también pues me costó el doble porque tenía que preparar, y no sabía si lo estaba haciendo bien. O sea, yo no sé cuántas arepas yo regalé y mi mamá también me ayudó y que bueno, vamos a preparar esta, no, y haz esta, y haz esta, y así para poder que todo coincidiera con la ayuda también de una chef. Mira, estas son las medidas correctas. Todo se hizo muy bien ejecutado y planeado porque también yo tenía esa debilidad de que yo no sabía cocinar. Pero dije, esto es un reto para mí. O sea, que no solamente tú tomaste recetas que quizás ya estaban allí, sino que te tomaste el tiempo de elaborarlas, o sea, de tener la certeza realmente de lo que ibas a plasmar en el libro, tú ya lo habías hecho. Ya lo había hecho. Todas las arepas que yo plasmé en el libro, todas fueron probadas previamente. O sea, con mis compañeros de trabajo, con mis amigas, en mi casa, las medidas, todo, absolutamente todo fue preparado y probado previamente. ¿Cuánto tiempo te llevó, Ariani, a hacer este libro? O sea, ¿cuándo empezaste? ¿Desde qué año empezaste? ¿Y cómo fue todo el proceso de elaboración de las fotografías? O sea, ¿qué fuiste descubriendo en ese proceso de investigación? ¿Tienes quizás alguna anécdota que tú hayas dicho, mira, esta arepa es relativamente reciente? O quizás hay arepas que ya pasaron de moda inclusive. Todo el proceso la idea surge en el 2020. En plena pandemia. En plena pandemia, tenía mucho tiempo libre. Entonces, como todavía seguía trabajando en el restaurante venezolano, ahí iba de alguna forma rescatando ideas, viendo qué es lo que más se movía, cuál es la arepa que más salía, que era obviamente la reina pepiada. Luego, el restaurante cierra y ahí yo tenía muchísimo más tiempo porque nos habíamos quedado sin trabajo y básicamente toda la ciudad estaba completamente detenida. Y en ese momento, para yo no caer en la locura, porque estar básicamente encerrado 24 horas sin nada que hacer, entonces me dediqué al libro. Todo eso pasó en el 2020. En el 2020 lo que hacía era yo básicamente lluvia de ideas, escribía en un cuaderno a mano, me iba a otros restaurantes, veía qué piden, qué es lo que más se repite en el menú, cómo lo hacen ellos y comparaba y me llevaba los menús y decía, esta es las que más piden, estas son las que, algo nuevo, la vegetariana. En Venezuela nosotros no teníamos una arepa vegetariana. Aquí en varios restaurantes sí me pude percatar de que hay ¿De qué se trata? Bueno, básicamente que le agregan, no sé, pico de gallo con aguacate, a ver, ¿cuál otra? Creo que esa fue así como la que más me llamó la atención, que era como pico de gallo con aguacate y una salsa rosada o la salsa verde. La salsa verde aquí a mucha gente le encanta. Y eso O es la guasacaca. La guasacaca, ajá. La salsa rosada también. Entonces sí noté que debido a que aquí hay más conciencia a la hora de comer que en A veces. Bueno, a veces. Bueno, lo digo porque hay personas veganas, entonces, bueno, son más conscientes, entonces se abrió ese abanico de opciones para ese tipo de audiencia. Y en mi vida yo había visto una arepa vegana. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, todo tiene que tener proteína porque sí. O bueno, desde las más simples, queso y jamón. Entonces eso fue un descubrimiento para mí. Porque yo dije, bueno, entonces yo tengo que crear unas arepas así, que tengan, no sé, lechuga, aguacate, pico de gallo,
todos los vegetales que puedo encontrar y que sepa bien para yo incluirlas en el libro. No son mis favoritas, claramente, pero también tengo para ese tipo de audiencia de que dice, bueno, yo no como ningún tipo de carne animal, o sea, no como nada de eso. ¿Qué más tiene? Ah, no, tengo 3 opciones para ti. Ariane, ¿cuál es la realidad en Venezuela? Bueno, sabemos que actualmente políticamente, económicamente, es otro tema, ¿no? Pero hablemos quizás del pasado histórico en Venezuela. Esos rellenos que se le colocan a las arepas, que todos conocemos, que son muy populares, ya me vas a explicar un poquito por qué el nombre de la reina pepiada para que la audiencia de Generación Selfie lo conozca. Pero mi interés es, quizás hay algunos rellenos que son más domésticos y otros más comerciales. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque, bueno, yo no recuerdo en mi casa, yo soy venezolano, y yo no recuerdo que en mi casa mi mamá me preparara una arepa de huevo codorniz. Por ejemplo, pero sí recuerdo que era un infaltable en las areperas. ¿Eso pudiste conseguir eso? O sea, que hay arepitas quizás que son más domésticas y menos comerciales. Sí, básicamente creo que mi libro está enfocado más en esas arepas que son domésticas y fáciles de hacer y que hemos nosotros hecho por mucho tiempo. Desde la simple arepa de queso con mantequilla, jamón y queso, tajada o platanito dulce, como le dicen en otros países, con queso y mantequilla, la de pabellón, la cifrina, la catira. Yo me concentré mucho en las básicamente domésticas, como lo llamas. Las comerciales, bueno, por ejemplo, esa de huevo de codorniz o la de la arepa tumbarrancho, que creo que es muy del Zulia, la arepa tumbarrancho. Bueno, la arepa con pernil, la arepa con cochino. Sí, pero o sea, eso no es algo que tú haces todos los días en tu casa. O sea, eso es más para fines comerciales cuando ya tú estás en un establecimiento, tienes varios contornos, entonces tú dices, bueno, dame una arepa con esto, porque esa es la diversidad que también te puede dar la arepa. O sea, tú simplemente tomas la arepa y tienes una diversidad de contornos y tú mismo te puedes crear una. O sea, yo creo una arepa americana, la misma hamburguesa, solamente que en vez del pan se coloca la arepa. Oh. Sí. O sea, te diste el permiso también para crear recetas, ¿no? Sí. En este libro. Creé una arepa americana y una arepa inspirada en la cultura búlgara. ¿Cómo es eso y qué trae? Bueno, mi esposo es de Bulgaria, Okay. entonces a él le gusta mucho el gyro, pero el gyro con pollo. Okay. Entonces lo que hicimos fue reemplazar la pita que envuelve el gyro con la arepa. Entonces con pollo, pollo a la juliana, con lechuga, se le agrega onions o cebolla y mucha salsa verde. Qué rico. Ariane, ¿cómo ves actualmente los restaurantes venezolanos aquí en Estados Unidos? O sea, voy a hacerte una pregunta polémica. Ay, Dios. Es Ya sé por dónde vas. en los precios. O sea, de esas arepas que vemos en algunos establecimientos que son muy costosas, si las comparamos con otras comidas latinas, hay algunos restaurantes que sí tienen precios muy accesibles. Quiero mandarle un saludo a mi gran amiga, la propietaria de restaurante de Arepas Maíta, que la quiero muchísimo porque trajo un concepto súper original que es el que todos conocemos de la tradicional arepera venezolana. O sea, no te está vendiendo la arepa con el relleno, sino que tú eliges el relleno que tú quieras, y eso realmente es bien autóctono venezolano. Entonces, ¿cómo ves y cuál es tu opinión con relación a esos precios, ¿no? Que algunas veces son descabellados, ¿no? Tú realmente hiciste una investigación de mercado, o sea, viste lo que cuestan los productos, lo que cuesta elaborarla. Eso ha sido un tema polémico, realmente sí, y creo que es un problema que se tiene que atacar lo más pronto posible, porque sí, efectivamente, una arepa puede costar más de $10, y si lo comparas con algunas de las empresas de comida rápida, acá americanas muy famosas, realmente te están tumbando un mercado. Yo considero que los proveedores y tanto los dueños de los restaurantes tienen que buscar la forma de ajustar ciertos costos para poder hacerse más competitivo, porque lo que tú mencionas cada vez está siendo más eco y se está multiplicando y ese mensaje se está llevando a varios sitios, y creo que
puede afectar negativamente a los dueños de negocio porque es como que, o sea, una arepa, $15. O sea, voy a otro sitio, con esos $15 puedo comer mucho más. Y yo por lo menos soy una que no me gusta salirme de mis raíces. O sea, realmente si yo salgo a comer es comida venezolana. ¿Oh, sí? Sí, pero a veces me pega en el bolsillo porque entonces yo salgo a comer con mi mamá o con mis compañeros de trabajo o con mi esposo y son $30, $40. ¿Estás listo para comerte una arepa como manda la tradición? Arepas Maíta es la única arepera en la bahía de Tampa que mantiene el verdadero concepto venezolano. Tú eliges tus rellenos como en casa. Carne mechada, pollo, queso, pernil, reina pepiada, los que tú quieras. Por solo $9.99. Disfruta una arepa con hasta 5 rellenos. Sí, escuchaste bien, 5. Ven a Clearwater y vive la experiencia de una arepera auténtica. Arepas Maíta, sabor venezolano del bueno. Los restaurantes acá de verdad hacen todo su esfuerzo. Siento que los proveedores, quizás por un tema de que algunas cosas se importan, porque yo también tengo conocimiento de eso, obviamente al importarse eso puede generar más costos, pero creo que hay oportunidades de mejora para poder hacerte más competitivo, porque creo que la arepa, al igual que el taco, puede perfectamente ser parte ya del daily meals de todos los americanos acá. Lo que sí es cierto es que ya entramos en competencia. Ya estamos en competencia porque hay marcas ya estadounidenses radicadas acá en este país que están fabricando la harina precocida de maíz. Y bueno, eso deja mucho que desear. Bueno, Ariane, este programa o este podcast, como bien sabes, se llama Generación Selfie. Y nosotros tenemos acá varias secciones y una de ellas es Story Selfie. Te vamos a presentar esta fotografía que rescatamos de tus redes sociales, ese selfie. La gente la está viendo en este preciso momento. Y quiero que nos hables un poquito de ese selfie, Ariani. O sea, te vemos allí como con un uniforme, no sé, de construcción. O sea, a ver, la gente necesita saber cómo esta chica con esta uniforme de construcción pasó a escribir un libro. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata ese selfie? ¿Puedo tomar el teléfono? Sí. Bueno, en esta foto no es un uniforme de construcción que parezca. Ese día yo estaba por venirme a Estados Unidos y el layover, ¿cómo se le llama eso? O sea, te venías de Venezuela y tenía que hacer una parada en Panamá porque ya creo que no habían vuelos directos en ese momento y tenía que hacer una escala. Tenía que hacer una escala en Panamá y la escala duró como 24 horas. Entonces, en ese momento yo tenía un conocido en Panamá que él trabajaba para los buques que atracaban en el canal de Panamá. Entonces él le daba como servicios a los buques y yo soy licenciada en comercio internacional y en mi vida me había montado en un buque. Entonces él me dijo, oye, tengo que hacer una entrega a un buque, no sé si está offshore, que significa que está como en alta mar, o va a atracar porque todavía no me han enviado las coordenadas. Pero una vez que me las envíen, yo te las hago saber. Si es en alta mar, no te puedo llevar por cuestiones de seguridad. Pero si es acá mismo en el muelle, yo te llevo. Entonces, pues para mí... Y tú hiciste esa travesía en plena escala. ¡Ay, sí! Esa travesía en plena escala. O sea, tuvimos que irnos. Yo me estaba quedando en la ciudad y nos fuimos para el muelle y yo cargando tubos porque, o sea, era como que, bueno, ponte esto, ponte botas de seguridad, ponte que nos vamos a montar en el buque. Y entonces yo cargando unos tubos, unas cosas y él tenía como el casco de seguridad, más las botas que son pesadas y nunca es tu talla. Entonces, móntate en el buque y las escaleritas son como así. Pero fue una experiencia muy bonita, de verdad que sí. Ariane, ¿qué es lo que más recuerdas de tu país? O sea, porque me dices que te viniste en el 2019, pero ¿cómo fue esa salida? O sea, y creo que en esta conversación, en lo que llevamos de tiempo, puedo rescatar algo. Y es que de alguna manera te has agarrado de la gastronomía para no soltarte de tu país. Uh-huh.
Ay, ¿qué recuerdo? Recuerdo mucho las reuniones familiares. Nosotros somos una familia bastante unida. Lastimosamente por tema crisis del país nos hemos separado mucho. Y, y siento que el libro de alguna forma hizo que yo no olvidara todos esos momentos. Porque también una de las cosas que nosotros de alguna forma conceptualizamos era que nosotros, mi familia hacía muchas fiestas, muchísimas fiestas. Y no sé, como en el medio de la fiesta se creaba una estación de arepas. Y era como que sacaban un montón de arepas y unos contornos y entonces las personas así como en el medio de la rumba se sentaban, comían las arepas y después se levantaban como con más energía y seguían la fiesta. Entonces eso creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Tu infancia, Dani, ¿cómo fue esa infancia? Y por supuesto te metían la arepita en la luchera. Mira, la verdad me gustan más las empanadas. Ah, sí. Sí, de hecho antes de venirme mi mamá me hizo unas empanadas y yo soy más amante de las empanadas que de las arepas. Y si de arepas se tratase, eran arepas del tostiarepa. Me gustaban mucho más. Sí. O sea, tú te inclinas más por las texturas crunch, o sea, Sí, crocantes. exacto, crocantes. Pero básicamente en mi infancia, en términos de comida, sí, mi mamá se levantaba todos los días y nos hacía a nosotros nuestras arepas, o si no era mi abuela, arepa con mantequilla y queso envuelta en papel de aluminio, metida en una lonchera. Eso era todos los días. Arani, ¿tú crees que las arepas definen quizás un estatus económico en Venezuela? O sea, quizás tú en esa investigación que hiciste te diste cuenta que ciertas arepas con ciertos rellenos son quizás más elitescos o representan más a una clase social o se comen en ciertas áreas de Venezuela. Pero sobre todo la parte económica, ¿no? Me imagino que o sea, al incorporarle a esa arepa quizás un relleno más costoso no se veía en ciertas clases, ¿no? Sí, bueno, básicamente en mi casa. O sea, nosotros no todo el tiempo podíamos disfrutar de una arepa con carne mechada o quizás arepas con huevos de codorniz. Eran más para ocasiones especiales porque, o sea, ya era un poco cuesta arriba. Entonces, sí, la arepa no faltaba, pero nada más hay queso o nada más hay la arepa como acompañante, porque no necesariamente también la arepa tiene que tener relleno, sino que puede servir como acompañante y entonces la arepa, el acompañante era lenteja y el acompañante era la arepa o caraotas o frijoles negros como lo llaman en otros países. Pero sí, siento que dependiendo de la clase y donde te encuentres, hay ciertos rellenos un poco más high class, como un poco más sofisticados que en otros sitios. Pero la arepa siempre va a estar. Cuéntame un poquito, yo la conozco, pero quiero que la generación selfie que nos está viendo sepa, ¿por qué le llaman reina pepiada? La reina pepiada fue inspirada en una reina de belleza en ese momento. Susana Dwin. Y en ese momento ella había ganado el reinado de belleza y entonces era como, tenía muchas curvas. Y entonces los areperos en ese momento crearon la arepa en inspiración a ella por sus curvas y por lo bonita que era, lo elegante. Entonces le colocaron la reina pepiada. Pepiada es como que tienes curvas. Estás buenísima. Estás buenísima, exacto. Ariani, sé por tus redes sociales que ya empezaste a colocar el libro en varios spots, restaurantes específicamente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de comercialización y también la aceptación, ¿no? ¿Cómo la has visto? ¿Hasta ahora consideras que fue un proyecto que te ha traído quizás una retribución económica? ¿Crees que fue una buena inversión? Mira, realmente al ser un proyecto tan disruptivo y al ser también quizás un libro, sí he tenido mis obstáculos. No todo el mundo entiende qué es esto, pero
un libro como para qué, o sea, ya hay canales, o bueno, si hay un restaurante, simplemente me como la arepa y ya. Con los restaurantes, pues obviamente venezolanos, con el 60 o el 70% he tenido muchísima aceptación, otros quizás no tanto porque quizás el espacio no lo permite. Acá en Tampa tampoco tenemos como que tanta amplitud de restaurantes con espacios para que la gente se siente, que es lamentable porque realmente aquí deberíamos como atraer más inversionistas que hagan eso. Y bueno, como te digo, el 30% quizás tiene un food truck o estoy empezando, dame tiempo porque es cierto, o sea, un libro así, un food truck quizás no va a lucir tanto, porque es como las personas llegan y se van, toman la comida y se van. En un restaurante es mucho más fácil porque entonces lo colocan generalmente tienen como tienditas también que tienen souvenirs, entonces, oye, mira, el libro y está en inglés, se lo puedo regalar a mi amiga, la de la oficina, o a la familia de mi pareja, o o sea, X. Tienes muchísimas opciones. Entonces, si he tenido mis obstáculos, lo volvería a hacer de otra forma, pero realmente el nivel de aceptación ha sido bastante bueno. ¿Te has planteado, Ariane, quizás llevar el contenido de Arepology quizás más a una plataforma digital? Porque bueno, si no podemos engañarnos, somos generación selfie. Hay personas que definitivamente van a querer el contenido, pero no la forma. Entonces quizás te has planteado que sea un poco más digital. Sí, estamos trabajando también en eso. Primicia, dánoslas ya. No, bueno, todos los días yo trabajo con mi equipo, yo tengo un equipo en el que nos hacemos lluvias de ideas de cómo podemos seguir llevando el libro y que el libro sea la inspiración para que lo compren. Porque también pasa de que, ok, yo voy a mostrar todas las recetas digital, pero el libro no lo compran. Entonces buscamos formas de que, oye, mira, esto se está convirtiendo en una cultura, ya creamos el hashtag Arepanas, que es como una comunidad donde todas las personas que han adquirido el libro se toman fotos, preparan las comidas, dicen que les encanta, nos envían fotos y todo eso lo vamos publicando en las redes. Al mismo tiempo yo hago videos de la practicidad que puedes tener con la arepa, la diversidad, o sea, lo puedes hacer frita, la puedes hacer en un toste de arepa, la puedes hacer asada. Puedes crear también empanadas con los mismos rellenos que nosotros tenemos acá. Todo eso lo hemos estado trabajando y vas a seguir viendo más contenido, no te preocupes. Genial. Ariane, este show, este podcast también está vinculado un poquito con las redes sociales de todos nuestros invitados. Ya te mostramos un selfie y estuvimos también stalkeando, te vimos que eres una mujer de selfie, te encantan los selfies. Felicidades. Si tú bajaras en tu scroll, o sea, tu timeline ahí, y tuvieras las primeras fotos, ¿qué le dijeras a Sariani de hoy en día? Wow. ¿Qué le diría? Ay, me vas a hacer llorar. Que ser resiliente ha sido lo mejor que ha podido ser. Sí. Porque has luchado muchísimo, Ariane. O sea, no te ha tocado, bueno, como a muchos, no te ha tocado fácil acá. No, definitivamente no. Y creo que una de las cosas fue cuando yo me fui, yo esperaba volver. Yo no esperaba quedarme tanto tiempo. Y básicamente fue una decisión más que todo como lógica en vez de emocional, porque si hubiese sido emocional me regreso. Y al estar acá tan lejos, yo sola, no es fácil despedirte de una persona como lo fue mi papá. Que yo me fui, le di su abrazo y no sabía que iba a ser el último. Él murió. Sí. En Venezuela. ¿Y cómo fue todo ese proceso, Ariane? O sea, ya estabas aquí con tu pareja, tu mamá estaba aquí. No.
ya yo estaba con mi pareja, mi mamá estaba en Venezuela, él fallece a raíz de COVID y básicamente fue algo muy inesperado, fue bastante inesperado, realmente la noticia hasta hoy en día yo no creo que eso se supera, simplemente aprendes a vivir con eso. Pero creo que él me dio la fuerza para yo poder sacar el libro, porque de hecho yo le dedico una página, o sea, yo detuve todo, yo dije, no sé qué voy a hacer, mi familia está allá, a los 2 meses, creo que, sí, a los 2 meses mi mamá y mi hermano se enfermaron también de COVID, entonces ya habíamos pasado con la partida de mi papá y estaba muy nerviosa, empecé a sufrir como ataques de pánico, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar. Y fue un proceso, comencé mucha terapia porque dentro de mí decía, necesito volver, mi familia después se viene, pero igual seguíamos como muy tocados con ese tema porque realmente tú nunca, o sea, sabes que la muerte es lo más seguro que puede pasar, pero nunca te esperas que sea tan rápido bueno, nunca hay una fecha. Pero creo que a la Ariadne de hace 7 años atrás, yo le diría que el ser resiliente y el saber contarse una historia y que realmente aplicar lo que su papá le dejó es lo que le ha llevado a ser lo que es hoy. Ariadne, míralo a lo que llegamos, ¿no? O sea, un punto en el que no sabía, pero realmente escribiste este libro que está súper lindo. Lo escribiste también con un poquito de lágrimas, ¿no? Que, o sea, tiene un valor agregado definitivamente para ti porque lo pariste en un proceso bastante duro personalmente. Uh-huh. Sí, realmente no, yo lo había detenido, yo detuve todo, no sabía creo que su muerte me desestabilizó de alguna forma, pero creo que, no sé, él tiene una forma de comunicarse conmigo quizás a través de los sueños y es como que, o sea, yo me fui pero tú quedas y recuerda el apellido que tienes, o sea, el apellido Goliat significa fuerza, significa seguir adelante, nunca lo olvides. ¿Tu papá cocinaba, Ariadne? No, pero le gustaba comer. Le gustaba la comida buena. ¿Quién Sí. es la que cocina las arepas en esa casa? Actualmente, o sea, pero Desde siempre, tu mamá. mi mamá, sí, mi mamá. Aplausos para ella también que está aquí. Vamos a brindar. Ella está aquí detrás de cámara acompañándonos en esta producción, en este episodio que estamos grabando hoy. Y bueno, las mamás también son un pilar, ¿no? Y de alguna manera nos dan esa llave para entrar al mundo gastronómico. En algunos casos el papá, pero yo creo que hay un gran porcentaje de venezolanos que quienes nos enseñan a cocinar es mamá. Sí, efectivamente. Ya después que mi mamá se viene con mi hermano, yo les cuento la idea del libro. Yo hasta ese momento no tenía esta página, que es me parece que es esta, que es donde yo le dedico aquí a mi papá básicamente el libro. Qué bonito. Esto igual lo vamos a poner en full pantalla para que la gente lo vea, pero aquí sí estamos viendo una foto tuya con tu papi, tuya y tu mamá, el momento en que te estabas graduando. Qué duro, ¿no? Que tiene que haber sido. Nunca pudo él venir para acá. No, nunca. ¿Pudo ver de alguna manera o saber que estabas trabajando en este proyecto? Creo que se lo mencioné, pero nunca lo dimensionó. En algún punto yo le dije, papá, estoy trabajando en un libro y tal, pero nunca lo dimensionó porque no soy escritora, estudié comercio internacional, no era la más adiestrada en la cocina, entonces era como que él pensaba que iba a ser un pasatiempo, era como que, bueno, seguramente... Está aburrido ahorita. Está aburrida en el COVID, sí. Entonces, sí, cuando mi mamá se viene y yo le planteo todo lo del libro y tal, ahí es cuando ella me dice, sácalo, o sea, ya, o sea, muévete. En el momento y desde el día 1 me ha apoyado
en todo, o sea, en todo, desde vámonos para allá, que hay que promocionar el libro, vámonos, mira que tengo que ir a un canal de televisión, vámonos, allá voy. De verdad que me ha ayudado muchísimo. Ariani, ¿cuál es el futuro de Arepology? O sea, ¿vas a empezar quizás a hacer una gira quizás de medios por otros estados? ¿Vas a salir de Tampa e irte a Miami, a Orlando, a que lo empiecen a conocer también? Ya hicimos la prueba en Miami, muy buena la aceptación, volveremos nuevamente próximamente y más que todo en estas fechas, octubre, noviembre y diciembre, que son las más movidas porque llegan muchísimas personas de otros estados, de otros países y tengo contemplado volver a bajar a Miami porque la aceptación fue muy buena, realmente sí. El futuro de Arepology, por el momento tengo solamente un tomo en inglés. Próximamente lo sacaré en español porque también hay un público que dice, oye, yo quiero saber la historia de la arepa, se la quiero mostrar a mi hijo, pero en español, no se la quiero mostrar en inglés. Y de otras nacionalidades. Y de otras nacionalidades también. Entonces yo estoy escuchando todas esas peticiones. Meternos en el gremio de la cocina, también lo estamos evaluando. Hicimos una estación de arepas en una boda recientemente, salió todo muy bien, tuvo muy buena aceptación. Creo que es algo que posteriormente vamos a empezar a realizar como concepto, estación de arepas. Pero por el momento estoy disfrutando el bebé. Así es. Ariani, ya estamos despidiendo, pero quiero que en tu cámara le digas a esas personas de otras nacionalidades que de alguna manera aún no conocen este platillo venezolano que bueno, producto de toda esta migración masiva se empezó a dar a conocer en el mundo entero. Quienes aún no se atrevan a probarlo, ¿a qué sabe la arepa? ¿Qué representa la arepa? ¿Y por qué tú decidiste hacer este libro de no sobre empanadas, no sobre cachapa, no sobre otro platillo venezolano, sino precisamente de la arepa? Ay, la arepa sabe a gloria. La arepa sabe a lo que tú le quieras poner. De verdad que sí. Porque puede ser desde algo tan simple como lo que tú tengas en tu nevera. La diversidad que te ofrece este plato en particular no te lo ofrece cualquier cosa. Considero que el libro de arepas fue inspirado a que te voy a contar un pedacito de quiénes somos los venezolanos. Porque aunque sí, efectivamente, ahorita estamos muy sonados y quizás por otro tipo de noticias que no son las que caracterizan al verdadero venezolano, ese fue también mi motor para yo seguir promoviendo, para yo seguir enviando el mensaje de que los buenos somos más, que somos gente trabajadora, gente luchadora, gente que no se rinde, tolerantes, porque esa es la mejor forma de describirnos, somos tolerantes y resilientes, porque venimos de un país en crisis, un país que nos ha básicamente separado de nuestras familias y que nos han puesto muchos obstáculos de 1000 formas y aún así venimos a países nuevos y revolucionamos, porque estamos revolucionando, o sea, esto no se puede pasar por la mesa de que estamos revolucionando con la arepa, o sea, ya la arepa hoy en día está en restaurantes con estrellas Michelin, se sirve como un plato gourmet, se puede servir en una arepera de las más humildes. Siento que la diversidad y la forma en cómo nos hemos estado conectando con otras nacionalidades a través de este platillo demuestra que no tiene fronteras. Ariani, muchísimas gracias por estar acá en Generación Selfie. Gracias. Mi gente, ya lo saben, tienen que sintonizar Generación Selfie a través de toda esta plataforma digital. Y ya saben, adquirir el libro Arepology, que va a estar, por supuesto, siendo distribuido en los principales restaurantes venezolanos acá en la ciudad de Tampa. Y estar bien pendiente de las redes sociales de Ariani. ¿Cómo estás? ¿Cómo te podemos ubicar en Instagram, en las redes sociales, el libro, para saber dónde lo podemos adquirir? El Instagram del libro se llama Arepology Book y el mío, Yo Soy Goliat. Perfecto, ya lo saben, tienen que ir, googlear y seguir por supuesto las redes sociales de Arepology, este libro que nació desde el amor, desde la necesidad de dar a conocer la gastronomía venezolana y en medio de un proceso bien fuerte que estaba presentando o pasando Ariani. Muchísimas gracias y será hasta una próxima edición de Generación Selfie.
Generación Selfie fue presentado por Aroa Productions.